Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. La tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos ha escalado en estos últimos días después de las declaraciones del nuevo embajador de ese país en el nuestro, Brandon Judd, quien no solamente cuestionó dichos del presidente Gabriel Boric respecto de Donald Trump, sino que además sugirió que la relación bilateral podría mejorar bajo un eventual gobierno ideológicamente afín al del republicano. Sus palabras fueron calificadas como poco tradicionales dentro del lenguaje diplomático, pero abrieron un debate respecto de los límites del rol de un embajador, la salud de la relación con Washington, los riesgos de politizar un vínculo que históricamente ha logrado sortear ciertas discrepancias y también respecto de la figura y de los dichos del presidente Boric sobre Estados Unidos. Queremos hablar de eso, pero de otros temas más que también vamos a enumerar, con nuestra querida Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional, con quien vamos a aprovechar además de tocar una cuestión que del día, además, la relación de Trump con Maduro y la última medida de designar formalmente al presidente venezolano como miembro de una organización terrorista extranjera, algo que, ojo, se puede replicar en el caso de México en alguna dimensión equivalente, porque la Casa Blanca ha insistido en una intervención militar en México para terminar con los carteles. Mi querida Paz Zárate, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Connie por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo y mira, yo te invito a que partamos hablando de la relación de Estados Unidos con Chile y de las múltiples interpretaciones que se hicieron a partir de las declaraciones del nuevo embajador, que hay que decir está en su proceso de acreditación, ¿verdad?, que parecieron muy grandilocuentes, muy cuestionadoras además de la figura del presidente, del proceso interno que está viviendo Chile, pero además también llamaron mucho la atención y vi que particularmente a ti te llamaron la atención reacciones posteriores, que era como, pero ¿cómo no lo ha recibido el presidente todavía en la moneda? Pero ¿cómo es posible que cuando hay todo un procedimiento diplomático que aquí se está siguiendo y que no ha terminado ni se ha cumplido enteramente? Así es, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que yo creo que las reacciones han sido un poco grandilocuentes de la parte de los sectores políticos chilenos. Quizá, como que estuviéramos en elección. Sí, y un poquito una politización de un tema que es delicado. Es absolutamente inusual que un embajador que todavía no ha asumido funciones haga una conferencia de prensa. Primer hecho inusual. Sí. Luego, ¿cuál fue el contenido de esa conferencia de prensa? Y yo escuché el audio completo de esa conferencia de prensa, porque me interesaba no solamente las palabras, sino el tono con el cual el embajador en este acto bien inusual habló. Y él habló en esos minutos que él dio esta conferencia inusual, se quejó de que no le habían dado la hora para presentar sus cartas credenciales. Pero es extraño quejarse cuando él, al momento de esa conferencia, llevaba 10 días en Chile. Nadie es recibido así de rápido. De hecho, el protocolo... Nadie, ni siquiera Estados Unidos, digamos. Nadie. No es que con él se esté haciendo una excepción. Claro, no es algo chileno en particular, sino que la tradición es que se juntan grupos de embajadores y presentan sus cartas credenciales en la moneda. Hasta que eso no pase, el embajador es un embajador designado. No pero es formalmente el embajador. Claro, y el jefe de misión es el encargado de negocios. Y eso explica que la moneda, cuando decidió enviar una protesta, la envió al encargado de negocios. Entonces, es muy delicado apresurarse. Y aquí hay un apresuramiento. También entre las cosas inusuales, por ejemplo, el embajador visitó locales de votación recién llegados. Chile no tiene veedores electorales hace décadas porque su sistema es universalmente reconocido como uno de los más seguros del mundo. Entonces, yo creo que el gobierno tomó varias cosas en consideración. Uno, que en esa conferencia de prensa él manifestó que una opción era mejor que la otra, una opción electoral para los chilenos de un proceso en curso era mejor que la otra. Algo que los embajadores no hacen porque esa es intervención en asuntos internos y eso está prohibido. También dijo, por ejemplo, que que la inversión estadounidense en Chile da trabajo a los chilenos, no como otros países. Los otros países dan mucho trabajo. China, ¿tú? Claro, pero Canadá... Claro, pero me imagino que se está refiriendo a China. Claro, más que nada, pero eso también siembra un mal ambiente con sus colegas. No es algo que sea... Siempre, por supuesto, cada embajador promueve la inversión de su país, pero no de esa forma. Comparaciones odiosas, digamos. Exacto. Y también dijo, hay una razón por la cual Argentina tiene un acuerdo comercial y Chile no. Eso tampoco es verdad.
O sea, Chile tiene un acuerdo comercial histórico. Hace 22 años. Ajá. Entonces lo que se está haciendo ahora es un ajuste arancelario y está en la parte final del ajuste arancelario. Pero la relación comercial y a más grande de Estados Unidos con Chile es muy rica, es muy saludable y de histórica. Hecho, claro, y resiste embates de personalidades que van y vienen en estos años. Pero yo no podría compararla con Argentina, que no tiene experiencia de negociar tratados de libre comercio en absoluto y que ahí se ha anunciado un protoacuerdo del cual no se conocen detalles, pero lo poco que ha trascendido se le critica porque está totalmente ladeado para el lado de Estados Unidos y que no favorecería a Argentina. Yo cuento lo que los analistas argentinos cuentan, porque yo no tengo acceso todavía al texto. Entonces, creo que tomando todos esos elementos en cuenta, la Cancillería decidió enviar una protesta. Y yo separaría, efectivamente, yo creo que esa protesta está justificada, además fue escrita en un lenguaje cuidadoso, lo separaría de las críticas que yo también he compartido a las declaraciones que el presidente Boric hace desde el inicio de su mandato. Pero no solo en contra, también lo hizo en relación a Joe Biden, por ejemplo, en la primera gira que hizo Estados Unidos, a varios países o figuras o instituciones desde el inicio de su mandato, y creo que además contrariando las recomendaciones del canciller Van Claver. Uh-huh. Sí, quiero volver sobre ese punto después, porque efectivamente el presidente Gabriel Boric se ha ganado algunas críticas a partir de ese rol, ¿verdad? Él ha tomado un personalismo en su mirada y en lo que dice sobre relaciones internacionales que a veces hace un poquitito de clic o no hace el clic necesario, no hace el match, sino que como que difiere de la política que uno espera de la Cancillería. Pero déjame volver un segundo sobre el embajador, Brandon Judd. Nosotros lo perfilamos el otro día a propósito de que se supo de su llegada al país. Él no es un diplomático de carrera. Él es un hombre que trabajaba en la Guardia Fronteriza, ¿verdad? De años de experiencia en eso, mucho más asimilable al perfil de alguien experto en temas de seguridad, de migración, de control de fronteras, etcétera, etcétera. ¿No deja de ser llamativo ese perfil como enviado diplomático a un país como Chile? ¿Qué impresión te formaste tú de por qué es él el designado en nuestro país? Bueno, yo creo que él también lo explicó en su conferencia, que él tiene del tiempo que él fue misionero mormón en Chile, un gran cariño por el país, y cuando él colaboró con la campaña de Trump en temas migratorios, y cuando a él se le ofreció la posibilidad de un cargo en la administración, él sugirió ser embajador en Chile. O sea, es netamente una razón personal. Y a pesar de que obviamente él no tiene un background diplomático y eso pudiera llevar a algunos errores, y nosotros sabemos de eso porque nuestros diplomáticos nominados por el presidente muchos no vienen del mundo diplomático. Eso puede llevar a errores, pero en el caso de Estados Unidos hay una diplomacia profesional, un team que lo apoya. Y desde el momento... Y que debería advertirle que no diga cosas como las que dijo. Estoy segura que le han advertido. Entonces, ahora, ¿cuál es lo delicado y único de esta situación? Que cuando un embajador que ya ha asumido su cargo de alguna forma tiene un comportamiento del cual el Estado anfitrión no lo cuestiona y hay una tensión, eso se manifiesta con la declaración de persona non grata. Pero este momento, es decir, antes que la suma funciones, que ya hay un problema, eso es inusual. Porque generalmente... ¿Y cómo se resuelve eso? Porque, fíjate, generalmente antes que haya la entrega de las cartas credenciales, hay mucho cuidado de los representantes nominados que han llegado y que se están instalando con su familia, con sus niños, etc. Entonces, antes que haya esa ceremonia en la moneda, todos están de muy bajo perfil. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que en el fondo el embajador tiene la confianza directa del presidente Trump por su cercanía, y él sintió que era necesario, incluso antes de hacer la presentación de sus cartas credenciales, hacer un punto de una forma así de pública, cosa que yo no recuerdo desde el retorno a la democracia ningún embajador que haya hecho una conferencia de prensa. Sí, yo tampoco. Estamos conversando con Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional. Déjame llevarte ahora ya un poquitito en la lógica pato cojo de salida, digamos, ¿verdad? Al rol del presidente Gabriel Boric en estos temas. Él ha sido muy enfático en varios casos respecto de Ucrania, respecto de Israel,
del conflicto en Gaza, pero particularmente duro con el gobierno de Israel, con Netanyahu, con el ex embajador en nuestro país, con Estados Unidos y con Trump en particular. También lo ha sido con Maduro, hay que decirlo, ¿verdad? Con Rusia y Nicaragua. Exactamente. Pero en estas cuestiones que a algunos le dan un poquitito de susto, pero ¿cómo se atreve a decir algo así? Bueno, así como dice brutalidades respecto de Maduro, cosas duras respecto de Maduro de Nicaragua, no ha tenido problema también en ser igual con respecto de gobiernos que probablemente le preocupan mucho más a muchos chilenos, como el de Estados Unidos. Yo creo que él no ha calibrado bien, de hecho, y esto es una constante en sus 4 años. Creo que lo importante es subrayar lo siguiente: no es bueno que las relaciones exteriores de ningún país se personalicen, sobre todo para un país como el nuestro, que es quizá el país de tamaño mediano mejor conectado con el mundo. Nuestras relaciones resisten vínculos con países que no son democráticos y que nosotros podríamos cuestionar cómo tratan a sus propios ciudadanos. Entonces, hemos podido avanzar así sobre la base de un pragmatismo. Entonces, si tú me preguntaras cómo está la relación Chile-Estados Unidos hoy, te diría que está buena. Incluso la relación, por ejemplo, México-Estados Unidos hasta ahora, esa es una presidenta de izquierda, también ha sido buena. La relación Brasil con Estados Unidos, si bien ha tenido momentos críticos, en estos momentos está buena. Entonces, no es imposible que el presidente... O sea, Trump, las buenas relaciones de Estado resisten los embates sí, del minuto, incluso estos embates de último tiempo de Trump con castigos tan fuertes como los aranceles. Y es posible bajar las tensiones. Entonces, cuando tú me preguntabas antes cómo se soluciona el problema del embajador que todavía no se ha acreditado, estoy segura que se va a armar el grupo de 4 o 5 embajadores y se hará la ceremonia en la moneda y las cosas seguirán. No creo que haya otra protesta después, ni declaración de persona non grata, pero creo que el embajador tenía que darse cuenta que en el fondo él podía traspasar una línea y con eso sembrar una especie de tensión innecesaria. Por ejemplo, con los otros países, nosotros tratamos a todos los inversionistas extranjeros por igual, por ley. Claro. Por ley no discriminamos. Exactamente. Súper buen punto ese, Pa. Déjame aprovechar el rato y además aprovechar que te tenemos acá para conversar de un par de cositas más. Esta noticia que sale desde el gobierno de Estados Unidos de designar formalmente a Nicolás Maduro como miembro de una organización terrorista extranjera. Hemos vivido serán los últimos 2 meses, ¿verdad? Esta arremetida, esta acción militar que Estados Unidos ha emprendido en las costas, en las cercanías de las costas de Venezuela, que básicamente apela a la idea de combatir el crimen organizado en la versión terrorista, como ellos la han calificado. Primero, ¿qué te parece a ti esa designación? Porque tú, poniéndole el mote de terrorista a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, y que es lo que está persiguiendo Donald Trump, tienes probablemente permiso para cualquier cosa. No para cualquiera, pero para mucho más de lo que tendrías si lo calificaras como corresponde. Sí, lo primero que hay que decir es que la delincuencia y el terrorismo son cosas diferentes. Incluso el crimen organizado con redes y recursos, qué sé yo, no tiene el fin político que tienen los actos terroristas. Entonces, si bien yo no soy experta ni en terrorismo ni en crimen organizado, esto lo estudiamos todos los abogados y por eso los marcos legales del terrorismo y la delincuencia son diferentes. Entonces, es evidente desde el inicio de la presidencia de Trump que parte de la estrategia de política exterior del gobierno era considerar una invasión terrestre de algunos países de América Latina. Es decir, desde el inicio, por ejemplo, se hablaba de la soft invasion de México, es decir, una invasión suave, quizá no con soldados, pero sí con drones y violando su espacio aéreo. Entonces la presidenta Sheinbaum ha tratado de ser firme, de decir, ¿para qué van a hacer eso si nosotros colaboramos con ustedes? Claro. Y nosotros que es una diferencia respecto de Venezuela. Claro, nosotros nos ponemos del lado de luchar contra el fentanilo y luchar contra la migración, y efectivamente el cruce en el borde entre uno y otro país ha disminuido sustancialmente. El paso al fentanilo de México a Estados Unidos ha disminuido sustancialmente. No obstante esa colaboración y buena relación entre Sheinbaum y Trump igual está considerando la invasión de México. Claro. Incluso oficiales del gobierno han dicho, bueno, a diferencia de Venezuela, en el caso de México, realmente nos interesa atacar las redes de criminalidad, mientras que en el caso de Venezuela sería algo como votar al dictador, votar al gobierno. Claro. Entonces, han sido claras al respecto. El tema es que, por ejemplo, en el caso del cartel de los soles,
hay muchos expertos que estiman que el cartel no existe como tal, que es una denominación primero creada por la prensa local venezolana para denominar que efectivamente al interior del ejército existen personas que colaboran con carteles propiamente tales, por ejemplo el Tren de Aragua, pero no existe una organización llamada Cartel de los Soles y que responde a la estructura normal de un cartel de la droga. Entonces, denominar a una estructura que no es un cártel como cártel y considerarla terrorista con la esperanza de que eso permita una acción militar, la verdad es que eso es muy complicado. Cuando hay una acción militar, los elementos de la narrativa tienen que ser fehacientes. Claro. Y si no, hay un problema después. Por ejemplo, acordémonos todos de la guerra en Irak, de las armas de destrucción masiva que finalmente se demostraron que no existían, llevando a grandes problemas después a los países miembros de la coalición. Yo estoy preocupada por eso, porque no se trata de defender a Maduro, pero aquí estamos hablando de una intervención armada, con los riesgos que eso supone. Y Venezuela es muchísimo más grande y compleja que Panamá, un país pequeñito donde sí hubo una intervención militar, y además el Estado Mayor son cientos de generales bien pagados por Maduro, que fácilmente no le van a dar el paso, que no se la van a hacer fácil a María Corina Machado o a Edmundo González, y por lo demás, Maduro es un líder muy hábil que no debe ser subestimado y que tiene el apoyo de China, Rusia e Irán. Entonces, esto puede ser muy complejo. El Economist dijo hace unos meses que ellos encontraban que mayormente aquí había un teatro. Yo creo que hasta que no esté demostrado que efectivamente hay un plan verdadero y que Rusia, China e Irán van a dejar a Maduro caer, tenemos que dudar de la existencia de tal plan. Ahora, Zárate, ¿te has hecho la idea de exactamente qué pretende Estados Unidos? Porque yo también, uno lee los análisis, ¿verdad?, que lo que quiere es debilitar a una parte al menos de la interna en Venezuela para que finalmente esta acción militar tenga algún apoyo interno y con eso terminen derrocando a Maduro. No es que pretendan entrar con tanques a territorio venezolano necesariamente. Pero ¿tiene alguna factibilidad eso, incluso si fuera esa si esa versión fuera la correcta? Es que si esa versión fuera real, esto podría causar una guerra civil y más migración. Exacto. ¿Quiere eso Estados Unidos? No, pues, ¿Queremos eso el resto de los países de América Latina? Entonces, esto hay que pensarlo muy bien. Y estoy segura que Estados Unidos ha intentado, por ejemplo, que países como Francia, incluso el Reino Unido lo apoyen, y la respuesta ha sido que no. Entonces, romper los principios, por ejemplo, esta intervención militar en un país, se supone que sería una intervención por invitación de la verdadera soberanía venezolana, claro, que no descansa en Nicolás Maduro. Perfecto. Pero el problema es que no hay garantías de la gobernabilidad de Venezuela, de que no habrá un baño de sangre, etcétera. Entonces, repito, en el caso de Panamá es algo muy diferente. Se trata de un país donde ahí sí hubo control estadounidense, más pequeñito, y donde era posible hacer una acción quirúrgica, claro, tomar a Noriega y llevárselo. Esto, Venezuela, no es lo mismo y el riesgo es muy grande. ¿Y estará inspirado en Panamá Trump con esto? Es que ese es el único precedente que tenemos en la región en las últimas décadas. Entonces, ahora, acciones quirúrgicas de esta misma administración, por ejemplo, hubo en Irán, que fue atacar el uranio y salir. Pero, de nuevo, Venezuela no es Irán y la tensión es muy grande. Por años se le ha dicho a la gente que van a venir los Marines a liberar Venezuela. La gente, la verdad, no lo cree mucho. Lo que hay por ahora es una presión desde alta mar, porque estas ejecuciones se han hecho en alta mar, de supuestas lanchas que llevan narcóticos, pero donde no hay evidencia siquiera que hayan sido efectivamente narcotraficantes. De hecho, el mismo Trump ha dicho, bueno, sí es verdad que hemos atacado a algunos pescadores, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, en estos elementos colaterales, en estos elementos de acción militar, yo no veo que exista la construcción de un relato firme, y por eso las últimas encuestas muestran que aproximadamente el 70% de la población de Estados Unidos no estaría de acuerdo con una intervención militar en Venezuela. Tú mencionaste al pasar una cuestión que a mí me dijo alguien del gobierno, no hace muchas semanas atrás, a propósito justamente de esta acción en Venezuela de parte de Estados Unidos. ¿Qué efectos crees tú que esto puede tener a nivel continental? Porque mencionaste lo de la mayor migración eventualmente. Chile está tratando de
evitar a toda costa eso, Exacto. más allá de que hablemos de que vamos a cerrar la frontera, etcétera, etcétera, porque sabemos Sí. que eso nunca es 100% posible. Pero ¿qué efecto puede tener eso en el dominó del continente? Chile sigue siendo un país muy atractivo por la migración y siempre lo va a ser, porque es el país más desarrollado de América Latina pese a todos sus problemas. Y por mucho que cierren la frontera y hagan una política migratoria como tipo país OECD de verdad, vamos a seguir siendo atractivos. Entonces, en el tema de Venezuela es importante para todos los actores de la región, porque en alguna medida todos los países de la región han recibido migración venezolana, todos, unos más que otros, por supuesto. Colombia, lejos, el que recibe más. Sí, claro. Tenemos que tener mucho ojo respecto a estas intervenciones militares que Trump lo ha dicho. No solamente le interesa hacer en Venezuela, le interesa hacer en México, sino que también le interesa hacer en Colombia. Colombia también ha sido mencionado. Y eso nos debe preocupar a todos porque en el caso de México y Colombia no hay duda que sus gobiernos son democráticos y cualquiera sea el problema, el combate al narcotráfico no justifica violar su soberanía. Y Chile yo creo que tiene que estar por la defensa de los principios, porque cuando estamos en apoyo a que se violen los principios, eso nos puede después pegar muy fuerte atrás. Yo estoy de acuerdo con lo que dijimos una vez en Naciones Unidas, el presidente Lagos, que nosotros estábamos de acuerdo con los principios, no íbamos a apoyar la acción militar en Irak, no lo hicimos, y eso estuvo bien. Y eso corre en estos casos también. Y esto corre porque no vemos los elementos para tener una narrativa fehaciente y que asegure estabilidad a Venezuela y a la región. Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional, muchísimas gracias por esta buena conversación. Hasta la próxima, Connie.